Atentos, hermanos, a las palabras de Jorge Ramos, un conocido periodista mexicano que en este momento va a hablar de su fe o de su falta de fe. Me da miedo morirme, ¿no? O sea, ¿Por qué? porque no tengo esa fe que muchos tienen. Me convertí en una persona agnóstica, no ateo, porque ateo es el que está convencido que Dios no existe. Yo no sé, yo no tengo esa certeza de que algo más va a ocurrir. Me tocó crecer con sacerdotes benedictinos cuando era niño que nos golpeaban, que me tocaba confesarme con el prefecto de conducta los viernes y a él le tenía que contar mis pecados y él mismo era quien nos castigaba. Así que fui perdiendo la fe muy poco a poco hasta que después me quedé sin fe. O sea, yo quisiera tener tu fe y la de mucha gente, pero no la tengo. Y entonces, Ojo, pero hay personas que tienen esa fe, igual les da miedo a morir. mi miedo a morir es que no sé qué sigue, Claro. ¿no? O sea, he estado leyendo últimamente mucho sobre astronomía y la idea de que fuimos polvo de estrella y que nos vamos a convertir en polvo de estrella no me parece muy atractiva. Tampoco exactamente. Me gusta más la idea de vivir, ¿no? Es mucho más atractivo. Cuando me topé con este vídeo, me pareció muy interesante la manera como se expresaba este señor sobre el tema de su falta de fe. Y me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos sobre estas ideas. A veces me gusta escuchar a personas que no tienen fe, no porque disfrute que no tengan fe, no porque celebre que no tengan fe, porque yo he estado en ese lado. Yo he estado en su lugar, entonces yo empatizo con el no tener fe, el no conseguir tener fe, el no ser capaz de tener fe, pues muchos de ustedes saben que yo soy el único creyente de mi familia. Yo conocí al Señor a través de mi esposa Clicia, que me predicó el evangelio, me llevó a la iglesia y ahí el Señor llegó a mi vida. El Señor transformó mi vida, me alcanzó con su gracia, pero mis papás, mi hermana, toda mi familia, nadie es creyente. Y yo recuerdo al principio estar en la iglesia y cuando ya había ido algunas veces, recuerdo y se lo dije a mi esposa, Clicia es testigo de eso. Los veía con las manos levantadas, los veía hablar de Dios, de lo que sentían, de lo que experimentaban, de la Biblia, los veía hablar con convicción de sus creencias. Y yo llegó un momento que le dije a mi esposa, yo querría tener vuestra fe, yo desearía tener vuestra fe, pero no la tengo. Es decir, yo quiero creer como vosotros, pero no lo consigo. Yo de verdad que vengo, escucho, os veo, canto alabanzas, veo el sermón, leo mi Biblia y querría creer, pero no consigo, no veo fe en mí. Yo tuve ese momento en el que me decían, ¿crees en algo? Y yo decía, quiero, quiero creer, pero no puedo. Por eso jamás podríamos decir, no soy ateo, como decir, no, yo negaba la fe, yo niego la existencia de Dios, yo niego rotundamente la existencia de Dios. Yo estaba en aquel lado de, puede ser que haya algo, quiero creer que hay algo, quizá hay algo, no puedo negar rotundamente lo que no veo, o sea, me parece absurdo negar lo que tampoco puedo probar. Es algo curioso, ¿no? Que para muchos ateos lo tonto es creer en lo que no pueden probar, pero para ellos lo inteligente es no creer en lo que tampoco pueden probar. Es decir, ellos creen que somos tontos porque creemos en algo que según ellos no podemos demostrar, pero a pesar de que ellos tampoco pueden demostrar su inexistencia, lo niegan. O sea, son igual de tontos. En teoría, somos ambos tontos bajo su criterio y su pensamiento. Aquí no se libra de la tontuna nadie. Pero cuando yo veía las palabras de este hombre, yo pensaba en algunas cosas. La primera cosa que pensaba es que me gustó mucho cómo trata a la periodista o a la entrevistada. No conozco mucho su carrera periodística, pero me gustó mucho ver la seriedad y el respeto con el que habla, ¿no? A veces cuando hablamos de creencias o personas ateas hablan de su no creencia, siempre es desde la burla, desde la falta de respeto, desde incluso la ignorancia, ¿no? Pero también lo hacen como desde la soberbia, decir, no, ¿cómo voy a ser creyente? Yo soy un ateo súper listo. Y algo que me he dado cuenta, que hombres como este periodista, o hay por ahí un físico, es un hombre que es físico, tiene un canal de YouTube, es bastante visto, es muy conocido en las redes, que es español, él también dice que, oye, yo podría hablar profundamente con vosotros de la idea de Dios, a pesar de que él dice no ser creyente,
porque no consigue tener fe, él también dice, bueno, pero tampoco puedo ser tan ignorante de negar algo que no puedo probar, que no existe, porque también tengo que conocer lo limitados que somos en el conocimiento del universo, en el conocimiento del cosmos. Y él decía, no, estamos tan limitados en cuanto al conocimiento que él decía lo siguiente, la mayoría de científicos tarde o temprano se topan con un tope en el que decir, oye, hay más, pero no consigo averiguarlo y no puedo negar algo que tampoco digo, mira, he llegado hasta el final y pruebo empíricamente que eso no es real. Así que me gusta ver cómo los que, pues al final se considero, ¿no? Más inteligentes, más capaces, parece que presentan su situación de no fe, pero con respeto, porque al final el respeto es sumamente importante y habla muy bien de una persona. O sea, yo si me sentase con Jorge Ramos, el periodista, yo no iría a atacarlo, ¿no? Yo iría como con el mismo respeto a tener una charla y decir, señor Jorge, señor Ramos, ¿qué le parece si hablamos de ese tema? Y además tiene la pinta ese señor de ser alguien con quien se puede hablar y encima tener una conversación muy, muy agradable. Así que si el señor Jorge Ramos llegase a ver este vídeo por algún motivo, por la providencia de Dios, ahí queda invitado a que tengamos una cordial charla y conversación sobre el tema de la fe, que sería seguramente muy agradable. La segunda cosa que quiero decir en cuanto a lo que él comenta es esto. Él dice que no consigue tener fe, que no tiene fe, que él querría así de alguna manera, oye, me encantaría poder creer, pero no creo, pero tampoco me voy al otro lado del decir, lo niego, estoy en ese punto, él lo dice, soy agnóstico en el que no puedo demostrar la inexistencia y por lo tanto no me definiré nunca como ateo, pero como tampoco me siento plenamente convencido, no me puedo definir como creyente, estoy en ese punto medio de, bueno, me encantaría creer, me encantaría tener fe y además lo dice, me encantaría tener su fe, me encantaría tener vuestra fe y lo dice por un tema en particular, ¿no? Que es el tema de la muerte. Pero hay muchas personas que tienen ese proceso de querer creer, pero no poder creer. Yo les he dicho, a mí me pasó, yo se lo dije a Clicia cuando nos estábamos conociendo al principio de conocernos, que no éramos ni marido ni mujer todavía. Al principio se lo decía, visitaba la iglesia, empezaba a ir de manera más regular, veía a las personas cantar, alabar, escuchar la palabra, hablar de su fe, y yo veía sus convicciones, seguridad. Yo a veces me sentía hundido en algunas situaciones, ellos las enfrentaban con fe, ellos las enfrentaban con confianza y yo solo le decía, ay, me encantaría tener vuestra fe, pero no me nace, no. O sea, yo digo, no, quiero tener fe, pero no es algo que diga, bueno, compro fe o dame fe o préstame fe. Esto no funciona así. Es algo que yo entendí al final que es un don de Dios, porque no vale, ¿no? Esa fe tradicional, familiar, la fe me la inculcaron mis padres, la aprendí en la escuela. Esa no es la fe que salva, esa no es la fe que el Señor da. La fe salvífica, la fe verdadera es un don de Dios, es un regalo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Efesios, por ejemplo. Y yo, ¿sabes qué pienso? Que muchas personas, antes de conocer plenamente a Dios, parece que el Señor inquieta sus corazones. He conocido muchos testimonios, muchas personas que antes de su conversión parece que algo ya los estaba atrayendo a la fe, atrayendo al evangelio, atrayendo al Señor. Parece que algo ya estaba trabajando en ellos, como esa curiosidad, esa no lo puedo negar, qué curiosidad la Biblia, quiero saber de Biblia, quiero conocer de Biblia, saber de iglesia. No significa que todos los curiosos mañana se vayan a convertir. No significa que todos los curiosos mañana vayan a ser salvos, pero la realidad es que muchas personas, como fue mi caso, esa curiosidad, ese querer buscar, querer conocer la palabra, al final la Biblia dice, ¿no? Que el Señor pone tanto el querer como el hacer. Así que hay muchas personas que a veces esa inquietud los acaba llevando a la fe. Yo recuerdo la película esta del caso de Cristo, ¿no? Donde Lee Strobel se esfuerza, bueno, es un caso real, pueden ver la película El caso de Cristo, está en YouTube, también tienen el libro y Lee Strobel tiene conferencias y él lo cuenta, es un caso real. Él quería estudiar sobre la fe para negar la fe y así convencer a su esposa de que saliese de la iglesia evangélica y en el camino de la investigación, la búsqueda, ese deseo de desmontar el cristianismo,
acabó siendo convertido, se convirtió a Cristo, conoció al Señor y ahora es un defensor de la fe cristiana. Así que, oye, ojalá el Señor no use esa inquietud, ese respeto por la fe, ese, bueno, me gustaría tener fe porque se va acercando a la muerte quizá, para al final llegar a su corazón, darle fe, poner convicción de pecado, llevarlo al arrepentimiento, a la fe en Cristo y salvar la vida del periodista Jorge Ramos y darle vida eterna en Cristo Jesús. Sería un motivo de mucha alegría. Siempre hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, como no fue nuestro caso. Otra cosa que me parece interesante es el miedo a la muerte, ¿no? Muchas personas no lo dicen, pero me gusta, ¿no? Me gusta la gente pensante. Yo no sé a ustedes, la gente que piensa. A mí esta gente que, no, yo creo que al final todo es negro y se acaba y ya igual, ya está. Esa gente así a mí no, no sé, no se puede hablar con ellos, ¿no? Porque es que no, ni siquiera reflexionan, piensan, recapacitan, se hacen preguntas. Yo, solo hay un vacío oscuro, algo negro. ¿Quién te lo ha enseñado? No, no, yo lo creo. O sea, tú tienes más fe que yo, ¿no? Tú tienes más fe que yo. Entonces, al menos ese miedo a la muerte, ¿no? ¿Qué pasará? Es curioso que él decía, no, yo leí en un libro que dice que somos polvo de estrellas y que al final volveremos a ser polvo de estrellas. Y dice, pero no me gusta, ¿no? La idea de morir y ser polvo de estrellas eternamente. No me gusta la idea. Y es como que él dice, no, me gusta más la idea cristiana, ¿no? La idea de una vida después de la muerte, de la vida eterna, del gozo eterno. Y hay esa inquietud, ¿no? En muchas personas está esa inquietud. Y yo quiero decirle a esas personas que a la luz de la Escritura, después de la muerte, solo hay dos cosas que van a pasar. O una condenación eterna o vida eterna. O van a pasar una condenación eterna en un lugar donde hay lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Y aunque les parezca eso el colmo del sufrimiento, es lo que dice la Biblia. Aquellas personas que han vivido de espalda a Dios, ya han vivido para sus pasiones, ya han vivido para ellos y no se han reconciliado con el Creador por medio de Cristo, ese es el lugar y el destino que les espera. Pero las personas que se arrepienten de sus pecados y corren a Cristo y ponen toda su fe en el Señor Jesucristo, esas personas serán salvas y la garantía es una eternidad en gloria, donde no habrá lloro, donde no habrá tristeza, dolor, ni enfermedad, ni muerte. Habrá gozo, alegría, justicia y paz por los siglos de los siglos en la presencia del Señor. Y finalmente me gustaría decir otra cosa curiosa en cuanto a lo que yo pienso de este vídeo. Yo creo, amados hermanos, que como creyentes debemos orar más y más por la gente que está perdida, orar más y más por la gente que no es salva, orar más y más por las personas que no conocen al Señor. Muchas veces vivimos nuestra fe y se nos olvida que a nuestro alrededor hay multitud de personas que no son salvas, multitud de personas que sufren, multitud de personas que están en sus pecados también divirtiéndose, pero que no conocen al Señor. Y yo creo que el corazón que ha sido alcanzado por el amor de Dios desea plenamente que otros sean alcanzados por el amor de Dios. Yo veía a ese señor hablando con tanto respeto, hablando con sus inquietudes y a lo mejor tú me dirás, Juan Manuel, ese señor no respeta nada. Puede ser, te he dicho que no conozco su carrera y solo estoy valorando este vídeo. Pero yo lo veía hablar con ese respeto, hablar de la fe de esa señora con respeto y yo decía, Señor, alcánzalo. Estaba viendo el vídeo y pensaba, Señor, alcánzalo un día, salva a ese hombre, sálvalo para tu gloria. Sería maravilloso. Algo que sí que me puso triste del vídeo, y no sé si recuerdan cuando lo dijo él, es que él sufrió en un colegio católico, ¿no? Él tenía que confesarse, el propio párroco le imponía el castigo o la penitencia. No, qué daño han hecho, ¿no? Las falsas religiones, qué daño hacen las falsas iglesias, ¿no? Es como mucha gente que también sale de falsas iglesias evangélicas, de la mano de lobos rapaces que salen lastimados. ¿Cuántas personas hay heridas por las falsas iglesias, por las falsas enseñanzas, por esas falsas penitencias, por esas falsas cosas, ¿no? Que les han hecho tanto daño? ¿Cuánta gente también hay aquí en Barcelona que salió de colegios de curas, de monjas, y salió lastimado, salió maltratado, salió herido? Y también gente, como digo, de falsas iglesias, ¿no? De los testigos de Jehová, de falsas congregaciones que decían ser evangélicas, pero también eran lobos de la prosperidad. Hermanos, también debemos tener esa compasión por las personas que tienen una idea de la religión equivocada por esos falsos maestros, por esas falsas iglesias. Y también debemos esforzarnos por mostrarles cómo es un verdadero creyente y mostrarles cómo es la verdadera iglesia de Cristo. Que el Señor nos ayude a
tener gratitud por la salvación que tenemos, porque gracias a Dios tenemos fe, es un regalo de Dios. Que Dios nos ayude a predicar el evangelio cada día a más personas, que Dios nos ayude a orar por aquellas personas que están perdidas, por aquellas personas que no tienen fe, por aquellas personas que todavía viven sin Cristo, y sobre todo que el Señor nos ayude a tener un buen testimonio para mostrar a las personas cómo es verdaderamente un discípulo de Cristo y cómo es verdaderamente la iglesia de Cristo. Cuenta un poco de tu testimonio. Una pregunta te hago. ¿Tú tuviste fe directamente o has tenido también alguna crisis de fe? Cuéntalo aquí en los comentarios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre, y les recordamos que los amamos en el Señor.